todos y para todas las personas que se conectan a esta hora con nuestro canal regional Telepacífico. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dominio Público. Hoy tenemos un encuentro maravilloso. Estamos en mayo, el mes en el que conmemoramos la afrocolombianidad, la herencia africana, todos los procesos históricos de memoria, de construcción de identidad cultural que viven nuestras comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y por supuesto nuestro Pacífico es el protagonista. Por eso hoy tenemos preparado para ustedes un diálogo muy interesante sobre la expresión comunitaria y la afrocolombianidad. Los invitamos a todos a estar atentos, a estar conectados, pegaditos a nuestra pantalla para que participen activamente de este diálogo que tenemos hoy con unos invitados además muy especiales. Para el desarrollo de este segmento tendremos dos conversatorios. El primero con unos invitados muy importantes de nivel institucional que nos hablarán sobre diferentes procesos, estrategias, proyectos que desde la institucionalidad a nivel local y regional se desarrollan en torno a la comunicación y a la expresión comunitaria. Y un segundo segmento donde también tendremos diferentes productores audiovisuales, líderes de diferentes procesos de comunicación, de producción cinematográfica. Sin duda va a ser una plática bastante interesante, bastante constructiva, así que bienvenidos a todos y todas, y a las personas que nos acompañan también de manera presencial en el Teatro Estudio de Telepacífico, bienvenidos y bienvenidas. Invito entonces para iniciar nuestro panel al secretario de Asuntos Étnicos del Valle, el doctor Óscar Alberto Leni. Secretario, bienvenido. Buenos días. Invitamos también a Catalina Morales, subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali. Y nos acompaña también Eduardo Montenegro, comunicador social, líder de diferentes proyectos audiovisuales y director cinematográfico. A todos buenos días, bienvenidos. Y además quiero contarles que después de este panel de lujo que tenemos, también tenemos invitados muy especiales de diferentes territorios de los 4 departamentos de nuestro Pacífico colombiano. Contamos con asistentes de Buenos Aires, de Chachagüí, de La Victoria, de Juradó, Mercaderes, La Unión, La Tabla de Gómez, Toribío, San Pablo, Patía, Puerto Tejada, Piemonte, Timbío, Iles, Dagua, Bagadó, Pradera, Córdoba, Tuluá, Novita, del Atrato también, del Bajo Baudó, personas que nos acompañan desde el municipio de La Cumbre, Insá, La Cruz, Quibdó, Francisco Pizarro, Salahonda, Nariño, Jamundí, Guapi, Suárez, Bahía Solano, Quibdó, Alto Baudó, Popayán y Restrepo Valle. Para todos ustedes, bienvenidos a esta casa de Telepacífico. Y bueno, quiero iniciar con ustedes con nuestra primera pregunta. Gracias a todos por atender a este llamado en medio de todas sus labores institucionales y de producción comunitaria. Y quisiera que empezáramos entendiendo cómo concibimos la comunicación comunitaria. ¿Qué representa para ustedes esto? Empecemos con usted, secretario. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todas y para todos. Es un honor participar aquí en este programa televisivo. Y frente a tu pregunta, es muy importante porque son las expresiones de la misma gente de los territorios. Y son expresiones y demás formas de la manera de cómo expresar lo que viven, lo que sienten, lo que necesitan. Y por supuesto las comunidades, en este caso comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, desde su autonomía, desde mucho antes, por supuesto, de la colonia, han creado maneras distintas de comunicarse, de un lado a otro cuando está el río, incluso cuando están dentro del mar o en la selva. Entonces, son expresiones vivas, expresiones cotidianas, expresiones autónomas que por supuesto dicen mucho de estas comunidades. Muchas gracias, secretario. Catalina. Bueno, la comunicación es un puente que, digamos, reconoce precisamente todas esas formas de comunicarnos, pero que también con las herramientas
con las herramientas necesarias nos ayuda a relacionarnos de una mejor manera, a entendernos, a ver que mi posición quizás no es la misma de la otra persona, pero que podemos encontrar un terreno en común. Para mí eso es la comunicación y es muy necesaria, así que en la medida en que se puedan desarrollar o dejar esas herramientas en la comunidad, pues estamos aportando también en la construcción de paz. Importantísimo eso, la construcción de paz. Eduardo, bienvenido, adelante. Bueno, para mí la comunicación es un vehículo y una posibilidad de generar encuentros y dentro de esos encuentros pensar que es un ejercicio también político y que eso nos lleva también a pensar cuáles son los derechos que tienen las comunidades y esa interacción con el resto de la sociedad y pensando también que el derecho a la comunicación es un derecho que invita a la acción. Requerimos como ciudadanos ser activos en ese ejercicio de la comunicación. Pues como ustedes bien lo indican, y hay palabras claves que me parecen muy bonitas en sus relatos, está la construcción colectiva, construcción de paz, está la comunicación como derecho y la construcción como una oportunidad para narrarnos, para expresar nuestras realidades, lo que vivimos. Pues aquí en Cali, en el oriente de la ciudad, hay un proceso muy bonito que viene desarrollando una comunidad del distrito de Agua Blanca. Se trata de la emisora comunitaria Oriente Estéreo y yo quiero invitarlos a que veamos cómo ellos han vivido este proceso. ¿Grabo? ¡Sí! ¿Reconoces estos sitios? La Casona, Cuatro Esquinas, la Laguna del Charco Azul, el Puente de las Vacas, la Calle del Comercio. Ahora reconoce este dial. Go Shorty. 96.0 Oriente Estéreo. Yo soy de aquí. 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 Yo soy de aquí, nos dicen desde el distrito de Agua Blanca. Eduardo, Oriente Estéreo es uno de esos ejemplos claros de cómo la comunidad puede tomar acciones de comunicación y de expresión comunitaria. Háblanos un poco de este proceso, por favor. Bueno, yo no tendría que decir que no hago parte de Oriente Estéreo, pero somos amigos y hermanos de camino. Esto es un proceso que habría que remitirse también a la historia de la radio comunitaria en Cali, pero también en Colombia, que es un proceso muy fuerte que se ha llevado y que ha posibilitado que todas esas experiencias de la comunidad tengan una voz, pero que también frente a pensarnos cuál es el desarrollo que se requiere en los territorios, sea un vehículo y una forma de articular esas diversas experiencias. Oriente Estéreo es como el de los procesos icónicos que tenemos en Cali en relación de la comunicación alternativa, que no es fácil ese ejercicio, pues porque a veces uno conoce las experiencias y usualmente nos hablan de las potencialidades de lo que se puede hacer, pero es un proceso de resistencia que tenemos en el oriente de Cali y que es construido por toda la comunidad y digamos que cuando uno entra a escuchar la emisora y a ver cómo es toda la dinámica, pues tiene una participación activa de los diferentes actores que hay dentro de la comunidad. Tú has acompañado, Eduardo, como capacitador muchos de estos espacios de Oriente Estéreo. ¿Cómo es ese proceso de formación? O sea, cómo muchas personas que incluso tal vez no han estudiado comunicación social, pero tienen toda la intención, desarrollan las habilidades y se capacitan con ese propósito de poder hacer parte de espacios como la emisora comunitaria Oriente Estéreo. Bueno, en este momento yo estoy articulado a un proceso que se llama Mapeando la Comunicación a nivel de Cali y dentro de ese proceso participa Oriente Estéreo. Eso nos ha llevado como a identificar cuáles son esos procesos que existen en este momento, pero también cuál es la memoria de esos ejercicios. Y hay un elemento que en todos estos procesos cuando se indaga cómo la gente inició, pues tiene que ver con un elemento empírico y autodidáctico en ese ejercicio. ¿Con eso qué quiero decir? Que no necesariamente uno tiene que profesionalizarse para hacer este ejercicio. Creo que lo más importante es qué es lo que queremos comunicar y cómo en ese ejercicio de comunicación posibilitan las reflexiones necesarias que necesitamos de país, ejemplo en este momento histórico, ¿no? Como cuáles son las reflexiones que requerimos que los diversos ciudadanos
reflexionemos, pero cuáles son esas propuestas que requerimos que tengan acción. Y Oriente Estéreo es una posibilidad que ahí está puesta de la mano, donde tiene un elemento importante y es el proceso comunitario. No es hacer un medio de comunicación por hacer, sino eso cómo está anclado a los procesos mismos de los territorios y a las organizaciones que finalmente son los que están ahí en las 24 horas haciendo cosas por su comunidad. Estos procesos comunitarios son clave y además se fortalecen cuando están acompañados también de procesos institucionales. Ejemplos como Oriente Estéreo son clave para evidenciar la transformación social que se teje desde estos entornos comunitarios en zonas urbanas, en zonas rurales. Secretario, yo quisiera preguntarle desde la Gobernación, desde su Secretaría de Asuntos Técnicos, ¿qué procesos se están llevando en aras del fortalecimiento de la expresión y la comunicación comunitaria? Sí, de acuerdo a lo que dice Eduardo y a tu pregunta, tengo para decir, bueno, el oriente de Cali, ahí están por supuesto las comunas 13, 14, 15, 16, 21, entre otras, que son las comunas con mayor presencia negra en Cali, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Cali tiene alrededor de 600.000 hombres y mujeres negras, en donde de esos 600.000 el 80% son del distrito. El decreto 1640 del 2020 nos habla de las expresiones y demás formas organizativas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Estas expresiones comunicativas como Oriente Estéreo, entre otros, son expresiones de comunidades negras, por supuesto expresiones que cuentan lo que viven las comunidades en esos territorios. Nosotros, como Secretaría de Asuntos Étnicos, hace parte de nuestra misionalidad fortalecer esas expresiones. Para ello hemos creado un programa que se llama Ruta Afro, y Ruta Afro tiene que ver precisamente con hacer ese diagnóstico de todas y cada una de esas expresiones que hay en los territorios negros, en el caso, por ejemplo, como Oriente Estéreo, y poder apalancar un fortalecimiento que les permita visibilizar lo que ellos hacen, ¿sí? Porque para nadie es un secreto que estas expresiones, por supuesto, que nacen algunas de manera empírica, por supuesto no gozan muchas veces de ese apoyo institucional por parte del Ministerio de las TIC o las secretarías que les toca, que les corresponda el caso. Y por supuesto nosotros, como somos conocedores de la situación, lo que hemos hecho es crear una ruta afro para identificar estas expresiones y poderlas visibilizar a través de nuestros programas. Les quiero contar que una plataforma que hace parte de nuestro plan de desarrollo se llama ECOS Afro-Urban Feds y tiene que ver con ese talento urbano que hay en los territorios negros y que para hoy es un eco, porque digamos que no se escucha mucho, ¿sí? Entonces hemos logrado fusionar este tema del ECOS Afro-Urban Feds con el tema de las expresiones culturales negras para así crear un programa de fortalecimiento en este cuatrenio. Le están subiendo el volumen. Le estamos subiendo el volumen, así es. Excelente, excelente propósito, secretario. Cuando se trabaja en comunidad en torno a la comunicación para el cambio, para la transformación, ¿qué logramos, Catalina? Bueno, a mí me gusta mucho escuchar las experiencias de las que ustedes hablan. Oriente Estéreo, digamos, conozco algo de su trayectoria. Sin embargo, la comunicación tiene muchos elementos. Y los medios son muy importantes para hacer eco, para hacer caja de resonancia, ¿sí? Es muy importante. Los aliados en los medios de comunicación son, digamos, algo que debe hacer parte como del día a día de las diferentes poblaciones con las que trabajamos, como también la generación de herramientas y habilidades para la comunicación. ¿Qué logramos? Aprender a trabajar en la comunicación logra no solamente que visibilicemos esas victorias que tienen los diferentes grupos poblacionales, y entre más visible sea, pues más personas van a saber en qué estamos trabajando, qué estamos logrando, que no solamente se hable de lo negativo, ¿no? Sin embargo, en la parte comunitaria, ir más allá del manejo de la herramienta tecnológica y de aprender a contar las historias nos permite
aprender, por ejemplo, a tener cuidado en la palabra, que es tan importante. Nos permite que el relacionamiento sea desde diferentes puntos de vista, que podamos entender que, por ejemplo, los conflictos empiezan muchas veces por un mensaje de WhatsApp que alguien entendió mal. ¿Sí? Malas interpretaciones. Malas interpretaciones. O empezó porque la vecina dejó la basura en la esquina de mi casa y yo no me di palabra, sino que simplemente asumí que me la deja ahí porque me odia. Entonces, las habilidades comunicativas lo que logran es que las comunidades empiecen a entender, listo, si yo me comunico mejor, puedo vivir mejor. Si yo empiezo a tener cuidado con la palabra, entonces evito que ese conflicto que ya está sucediendo quizás por un malentendido escale. Ese es el tipo de logros que se pueden tener en la comunicación vista desde los diferentes frentes, que es lo tecnológico, también el manejo, digamos, del medio de comunicación y esas habilidades comunicativas desde el relacionamiento comunitario. Súper, Catalina, pues una reflexión muy importante. Y hablando de esa comunicación comunitaria, extendemos un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan desde diferentes municipios, desde diferentes territorios de nuestros 4 departamentos del Pacífico colombiano, a la RAP Pacífica, a Colombia Étnica. Gracias por abrazar este espacio y por unirse y sumarse a este diálogo tan importante. Y quisiera extender esta pregunta de qué logramos con la comunicación para el cambio, para la transformación o para el desarrollo social, a Eduardo, que además de ser un líder nato, también se ha encargado de llevar y producir diferentes estrategias, en este caso audiovisuales, cinematográficas, desde el municipio de Jamundí, en zonas urbanas, en zonas rurales, que logran relatar muchas de nuestras prácticas y muchas de nuestras realidades. De acuerdo a esa experiencia, Eduardo, de acuerdo a esa trayectoria y ese aporte tan bello que has hecho desde la comunicación a la visibilización de la identidad cultural de nuestras comunidades negras y afrodescendientes, ¿qué crees tú que logramos con esa comunicación comunitaria? Bueno, en relación de tu pregunta, pues yo tengo una productora que está en Cali que se llama Tikal Producciones. Nosotros nos movemos por la ladera de Cali, pero también por el oriente. Y ese ejercicio nos ha llevado también a articularnos a procesos nacionales. Creo que la comunicación o el ejercicio que nosotros hacemos de comunicación alternativa o cine popular, como lo queramos definir, es uno, poder que la comunidad reconozca que tiene herramientas y que este momento histórico posibilita mirar cómo nos juntamos y cómo tejemos los corazones y cómo ese ejercicio nos posibilita reconocer las habilidades que tienen las comunidades en relación de las apuestas, ¿no? De cómo construir esos sueños conjuntamente y la posibilidad de tener una cámara, de tener un micrófono, eso cómo permite colocar diversas voces, pero también invitarnos a cuáles son las transformaciones. Entonces, todo este rollo que estoy contando, para colocarlo en un ejemplo, es en una comunidad de Cali que se llama Alto Menga, que es un barrio que tiene muchas carencias y muchas dificultades. No tienen agua y lo que se hizo con los niños fue hacer un video que pudiera hablar de las circunstancias de ese territorio y a esta comunidad en interacción con la alcaldía de Cali le posibilitó decir, mire, es que es una realidad que nosotros tenemos y aquí hay que construir alguna alternativa. Y eso conllevó que tanto la comunidad y el Estado y las organizaciones comunitarias repensaran cómo se estaban relacionando y cuáles eran las necesidades que tenía la comunidad y cómo esa vulneración de derechos se gestaba en una posibilidad de mirar esa problemática de la falta de agua a más de 60 años, el tema de la energía, la no tener espacios públicos de recreación y de educación. Entonces creo que la función está ahí en esos ejemplos prácticos, ¿no? Como que las redes sociales, los medios de comunicación son importantes, es importante comunicar, pero esto tiene que trascender a que los derechos de los ciudadanos, más que yo tenga un derecho, es que existe una gestación y una manifestación de ese derecho y creo que esto que estoy colocando como ejemplo es una manifestación hacia donde requerimos que las comunidades vayan, entendiendo que es una responsabilidad también de la comunidad gestar ese derecho a la comunicación.
Diríamos entonces que además empodera, además de comunicarnos, empodera a nuestras comunidades y les permite unirse en colectivo para manifestar las realidades, las necesidades y tejer soluciones conjuntas con quien corresponda. De acuerdo a lo que dice Eduardo, secretario, entonces, ¿diríamos que la comunicación es un derecho? Sí, claro que es un derecho, Daniela, y a propósito del poder, la comunicación, dicen pues los que saben que es el quinto poder. Yo diría que es el primer poder mundial, porque la comunicación es de acuerdo al contexto, ¿sí? Y de acuerdo al contexto, por supuesto, hay unos mensajes que se quieren enviar para, por supuesto, relatar alguna situación. Entonces, por ser un derecho, la comunicación debe ser atendida por las instituciones del Estado. Y los gobiernos, por supuesto, deben fomentar la participación de los comunicadores autónomos, independientes y, por supuesto, lo que se están organizando para poder tejer acciones que permitan que se visibilice lo que está haciendo la comunicación alternativa. En el Valle del Cauca, uno cuando recorre los municipios donde tenemos mayor presencia de población negra, estamos hablando desde Jamundí, Florida, Pradera, Palmira, Guacarí, Ginebra, hasta Cartago, encontramos muchas expresiones comunitarias que hacen comunicación social, ¿cierto? Pero esta comunicación social, que también en la mayoría de los casos nace de los consejos comunitarios, que son la autoridad territorial, ¿sí? Ellos, por supuesto, plantean situaciones diversas, por ejemplo, como queriendo mostrar lo que hacen con sus proyectos productivos, con su seguridad, autonomía alimentaria, trabajan también mucho el tema de los planes de no desarrollo, pero tratan de hacerlo, pero cuando uno observa, digamos que no es tan visible lo que ellos están planteando. Digamos que la conexión de esa comunicación comunitaria no se conecta con los canales tradicionales, con los medios masivos que pueden ver a la gente. Entonces, es importante que siendo un derecho la comunicación social, se puedan establecer las acciones, la metodología y los procedimientos para que este derecho pueda ser, por supuesto, muy fortalecido. Usted es secretario desde la Secretaría de Asuntos Étnicos de nuestra Gobernación del Valle, pues están haciendo la tarea a través de diferentes iniciativas, proyectos y estrategias. Una de ellas es las escuelas de liderazgo. ¿Cómo están funcionando y cuáles son los retos que tenemos allí? Porque como usted muy bien lo manifiesta, se pueden tejer procesos desde la comunidad. Se pueden tejer procesos desde la institucionalidad, pero si no logramos un encuentro entre ambos, fusionarnos, trabajar de manera articulada y conjunta para lograr resultados pues más óptimos y asertivos, pues de pronto se dificulta más la tarea. ¿Cómo les está yendo a ustedes con las escuelas de liderazgo y cuáles son los desafíos que enfrentan desde allí? Sí, el proyecto Escuela de Liderazgo lo que busca, entre otras cosas, es fortalecer los talentos que tienen la gente negra en los territorios y esos talentos acompañados del fortalecimiento de la identidad cultural y el reconocimiento. Consideramos que cuando un hombre o una mujer negra se reconoce su identidad, a partir de allí fortalece también su capacidad y su talento como tal. Entonces, esa escuela de liderazgo, ya con esos talentos descubiertos y fortalecidos de esas comunidades, lo que podemos hacer es irlos vinculando a los distintos programas que tiene la Gobernación del Valle del Cauca, porque nosotros como Gobernación trabajamos todos los programas de manera transversal. Si bien Asuntos Étnicos tiene, por supuesto, su plan de acción, más de 12 proyectos que estamos trabajando, nosotros, y es la instrucción de la señora gobernadora, trabajar de manera transversal cada uno de esos programas. En el caso de la comunicación social y asertiva y estos procesos que hay, estamos trabajándolo con el proyecto Ruta Afro, articulado a la Escuela de Liderazgo para poder fortalecer y financiar esas iniciativas. Nosotros tenemos un programa que se llama Oportunidades Étnicas, que lo que busca es eso, visibilizar lo que hace la gente negra desde las distintas expresiones en los territorios.
Súper importante esa labor. Yo quiero invitar pues a todas las personas que nos acompañan a que si tienen preguntas para nuestros panelistas, vayan preparándolas, pueden levantar la mano, nuestro equipo se dirigirá hasta ustedes para poder escucharlos y darles respuesta. A todas las personas que se conectan a esta hora con nuestro canal regional Telepacífico, un abrazo fraterno y bienvenidos a este espacio de dominio público donde hoy hablamos de la expresión comunitaria y la afrocolombianidad. Catalina, ahorita hablábamos claramente del empoderamiento que nos refleja en su trayectoria Eduardo y en el impacto que han tenido varios de los proyectos en los que ha participado, desde tu experiencia, desde la investigación que llevas haciendo por muchos años en la comunicación étnica, territorial, comunitaria, cultural. ¿Cómo se logra empoderar realmente una comunidad? ¿Cómo potencia la comunicación los trabajos o procesos comunitarios? Sabemos que distinto a lo que muchas personas consideran o totalizan las comunidades negras y afrocolombianas, pues tenemos expresiones más allá de lo cultural. Lo decía ahora Eduardo, por supuesto tenemos una riqueza cultural inmensa con un conjunto de tradiciones, de expresiones musicales, dancísticas, gastronómicas, pero además de eso también atravesamos diferentes realidades sociales, económicas, geográficas, de salud, de educación. Muchos temas que nos transversalizan, que atraviesan la vida de las personas negras. ¿Cuál es el papel de la comunicación allí? El papel de la comunicación, digamos, desde el trabajo que vengo realizando a lo largo de mi carrera profesional como comunicadora, para mí tiene base en dos elementos. Uno es visibilizar, pero no solamente el resultado, la visibilización de los procesos es muy importante, porque si solo visibilizamos el resultado parece facilísimo. Entonces, pues, ¿cómo logró X comunidad que le pavimentaran la vía que necesitaban para poder sacar sus productos? ¿O cómo logró tal comunidad que le construyeran la casa de la Junta de Acción Comunal? Cuando se visibiliza solo el resultado es como, fue fácil, pero si visibilizamos el proceso, ¿sí?, la necesidad que había, el proceso y cómo se llegó a ese resultado, pues permite a las personas que están viendo esa pieza comunicativa identificar que, bueno, tenían esta necesidad, ¿cómo lo trabajaron? Es la posibilidad de decir, yo esto lo puedo replicar en mi comunidad. Es la posibilidad de decir, ese proceso que estas personas vivieron, nosotros también lo estamos viviendo. ¿Qué podemos aprender de ese proceso? Entonces, estamos hablando ya también de generosidad con el conocimiento y eso ayuda al progreso. Intercambio. Claro, intercambio. Entonces, cuando nos planteamos esa posibilidad de compartir los procesos que estamos viviendo como comunidad, pues posibilitamos que otras personas que están iniciando esos procesos pues reciban ese conocimiento, ese terreno abonado, esas lecciones aprendidas que les pueden acortar el camino. Por ahí escuchaba yo a alguien que hablaba un poco de empoderamiento, de crecimiento, digamos, comunitario, y es, si todos y todas aportamos un conocimiento que tengamos, eso ya es progreso, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la comunicación permite generar conocimiento entre las demás personas si visibilizamos los procesos. Y en segundo lugar, la comunicación planteada como esa posibilidad de relacionarnos de una mejor manera, pues también ayuda muchísimo a trabajar, porque nos permite de nuevo construir puentes, nos permite identificar que podemos pensar diferente, pero con el cuidado de la palabra, siendo muy transparentes en qué está pasando. He trabajado con comunidades, por ejemplo, que dicen, mire, nosotros queremos transmitir el mensaje afuera, queremos llevar nuestro mensaje afuera, pero ¿cómo están adentro? Si la misma comunidad no tiene un buen relacionamiento, ¿cómo se van a poner de acuerdo para transmitir un mensaje hacia afuera? Entonces, ahí hay una posibilidad grande de trabajo, hay una oportunidad para esos comunicadores y comunicadoras que están buscando nichos de trabajo. Es la posibilidad de decir, listo, cohesionemos esto, el mensaje dentro de nuestra comunidad, para ver qué es lo que vamos a transmitir hacia afuera. ¿En Cali tenemos instituciones que apoyen estos procesos o estas iniciativas? Hay
mucha cooperación internacional, trabajando con diferentes grupos poblacionales, con jóvenes. En este momento hay programas que están trabajando con jóvenes para dejar en ellos y ellas habilidades comunicativas, no solamente desde lo mediático, sino también desde lo comunitario. Hay procesos, digamos, en la alcaldía, en la misma Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, por ejemplo, con las mesas de cultura ciudadana estamos identificando las necesidades que hay y curiosamente nos dicen necesitamos comunicarnos mejor entre nosotros. Hay grupos que nos dicen en el chat nos relacionamos muy mal, todo el mundo entiende lo que quiere y sobre esa suposición empezamos a responder todos y todas y es reactivo todo. Entonces, a mí me encanta cuando nos dicen queremos que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades comunicativas, porque eso genera un mejor relacionamiento y si ese grupo, que además son líderes y lideresas, entonces si ese grupo se fortalece con esas habilidades comunicativas, ¿quién se beneficia? No solamente ellos y ellas, se beneficia toda la comunidad, claro. Porque si se ponen de acuerdo, así piensen diferente, se ponen de acuerdo sobre ese terreno común, esa causa común, pues ya lo demás es ganancia. Y avanzamos más fácilmente. Bueno, ¿alguien del público tiene alguna pregunta? ¿Tienen dudas por aquí? Tenemos una, ya les van a acercar el micrófono, porque por supuesto es un espacio para que construyamos juntos y respondamos y hagamos nuestros aportes. Bienvenidos, regálenos por favor su nombre, de dónde nos acompaña y su pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Eric Aldemar Díaz García, hago parte de la Jefatura de Comunicaciones de la Universidad del Pacífico de Buenaventura. Yo tengo una inquietud y es sobre la comunicación comunitaria. Tiene que ver concretamente, opino que la gente se debe preparar o la debemos preparar, nosotros los que tenemos la experiencia, los que tenemos el conocimiento, para que hagan un mejor trabajo, porque todos queremos escucharnos como nos escuchamos. A nosotros nos enseñaron a ser neutrales, ¿no? En el hablar y esto y aquello. Pero si ustedes se dan cuenta, los locutores en Cali suenan como caleños y eso le gusta a la gente. Pero en otros territorios estamos perdiendo eso que le gustaba a la gente. Habían emisoras locales que sonaban Cascabel Estéreo, que sonaba como Buenaventura. Hoy tenemos el Soy para decir algo, pero suena diferente a lo que somos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente que hace comunicación y participa en los procesos de comunicación comunitaria se prepare, le demos herramientas mínimas para que el producto que al final tengan sea de calidad? Bueno, el que guste dar la respuesta, adelante. Pues en mi experiencia yo lo que creo es que ese proceso de comunicación requiere estar articulado al proceso de la comunidad, porque cada vez que yo me alejo de la comunidad, pues van sucediendo esas cosas, ¿no? Voy articulando otras cosas que no las podemos colocar si son buenas o malas, pero que lleva a que nos vamos alejando de cuál es la identidad. Y en ese proceso también de identidad se requiere también cuáles son las reflexiones y los procesos que se han vivido, y por eso se vuelve importante también cuál es el proceso de memoria que se está llevando. Y también nos invita a ser disruptivos, y ser disruptivo es de pronto ir por otros caminos, no necesariamente por donde está yendo la gran cantidad de personas, en correlación de que también tenemos que cuestionar los modelos de educación que tenemos. Y nosotros tenemos unos modelos muy eurocentristas y muy coloniales. Creo que también requerimos de entrar a esa discusión que se está teniendo en este momento histórico en el mundo, y cómo bajarlo para que también las comunidades comprendan de eso, de qué se trata, y que esté articulado a los procesos organizativos, ¿no? A lo que está pasando ahí en el territorio, porque puede suceder que una forma como nos expresamos y hablamos, para algunas personas le parezca que eso ya es muy antiguo, ¿no? Y que tenemos que actualizarnos, y eso frecuentemente pasa en los procesos de educación, o yo llamaría de domesticación, que es lo que nos sucede con la educación que nosotros tenemos. Entonces también hay que cuestionar esos ejercicios y cuáles son las cosas que también tenemos que rescatar de la comunidad, ¿no? De cuál es la historia de la abuela, ¿no? Cómo se relacionaban, cómo eran los procesos organizativos, cuáles son sus luchas. Creo que hay que articularlo a eso y no quedarnos exclusivamente de cómo las redes sociales nos dicen que tenemos que comunicarnos,
o X o Y persona dice que cómo es la forma adecuada. Y creo que ahí siempre hay que permitirse no tragar entero y cuestionarlo todo. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta en nuestro panel. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Guzmán. Vengo de la alcaldía de Tuluá. Mi pregunta es, ¿cómo desde la institucionalidad, desde la institución, están llegando a otros territorios con proyectos, programas, acciones que puedan fortalecer la cultura afro, puedan rescatar también esa cultura y finalmente hacer que nos sintamos orgullosos de lo que somos? Porque a veces sentimos que estos procesos se quedan solamente en la capital y entonces los mostramos desde la capital, pero resulta que hay otros territorios que también necesita que la gente se empodere de lo que son y de la esencia que tienen por tradición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Secretario, adelante. Tiene la palabra. Sí, me toca a mí. Gracias por tu pregunta. Por supuesto, nosotros ayer se aprobó en la Asamblea Departamental el Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca. El Plan de Desarrollo se llama Liderazgo que Transforma. Es un plan que es construido con la comunidad en los territorios. Estamos visitando los 42 municipios del Valle del Cauca, donde estamos recogiendo, por supuesto, la información y las prioridades que tienen las comunidades negras, afrocolombianas, Sales y Palenquera y, por supuesto, la comunidad en general. En el caso de las comunidades negras, por supuesto, nosotros hemos hecho un capítulo de las comunidades negras. Digamos que en Colombia es el primer plan de desarrollo que tiene un capítulo para las comunidades negras, un capítulo para las comunidades indígenas, y ese capítulo está articulado, por supuesto, a las acciones que el gobierno nacional está también realizando en materia de políticas públicas. En el caso que nos compete, relacionado con la comunicación social, ya lo dije, pero repito rápidamente, hemos creado el programa que se llama Ruta Afro, que lo que busca es fortalecer esas expresiones organizativas que probablemente jurídicamente no estén consolidadas, pero que el recorrido que hemos hecho desde enero, por supuesto, las hemos buscado y las hemos escuchado, y es una necesidad como gobierno poderlas apoyar. Quiero conectar un poco también la pregunta que hizo el compañero de la Universidad del Pacífico para decir que muchas veces nosotros encontramos mucha información que comunicar a nuestro estilo, a nuestra manera, con nuestra idiosincrasia organizativa, pero a veces no encontramos a quién comunicarle o quién nos escuche. Por eso me parece fundamental el papel que están jugando las redes sociales hoy por hoy, que bien manejadas también se vuelven como hacen match, ¿no? Lo que quiere decir la comunidad en el territorio versus lo que puedo visibilizar a través de las redes sociales. Entonces, creo que también allí hay un aprendizaje, hay un reto también de cómo poderlas usar de manera más asertiva para poder lograr los propósitos que se quieren. Importantísimo ahí también, secretario, y para el compañero que nos hace esa pregunta, y aquí yo me meto un poco, siento que también hay que fortalecer lo que decía Catalina ahora, cómo nos comunicamos. Muchas veces uno ve que hay convocatorias, que abren proyectos, que se van a desarrollar espacios formativos o de intercambio de saberes, y muchas veces las comunidades lastimosamente no participan o no llegan y el quórum es muy bajito, y eso hace que, por supuesto, estas estrategias bajen o no se puedan desarrollar. Lo hemos visto desde la institucionalidad, a nivel departamental, a nivel local. Por supuesto, hay una invitación clarísima también a que las diferentes municipalidades, las administraciones municipales de nuestro Pacífico colombiano, de los 4 departamentos, pues también pongan dentro de sus prioridades la comunicación comunitaria, la comunicación social, pero está en nosotros los comunicadores y las personas de la comunidad interesadas en usar esta herramienta tan poderosa para la transformación y el desarrollo social, pues articularnos a las diferentes ofertas que hay. Por aquí tenemos otra pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Marco Antonio García de la Alcaldía de Pradera, del equipo de comunicaciones. Nosotros como afros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra esencia que nos caracteriza y nos distingue entre todas las personas. Se nota que hay un afro
en el medio, en el sitio en el que esté. Como dice el dicho, sin negro no hubo banco. Pero, ¿cómo hacer para que a la hora de la pedagogía, digamos, tú dices, yo quiero ser comunicadora social, yo quiero ser presentadora, y decides, digamos, como en mi caso, en el caso de muchos, viajamos a Bogotá y estudiamos esto y estudiamos lo otro y estamos en esta academia y hacemos prácticas en este canal y en el otro. Pero hay algo muy fuerte con lo que nos encontramos nosotros como afros y es como el querer cambiar nuestra esencia. Entonces, cuando vas allá, entonces no se dice así, no se hace así, no hables así, no arrastres, no digas el PAM con la M, porque es que nosotros acá, en el caso mío en formación en la ciudad de Bogotá, entonces uno dice, ¿cómo hacer para que eso no sea un estereotipo, o sea, que tiene que ser una regla de que todos los presentadores, todos los comunicadores tienen que hablar de esta misma forma, o tú, digamos, si eres costeña y tienes que dejar de ser costeña, o tú, si, digamos, en el caso tuyo, que es un afro bellísimo y que ahora se está imponiendo, que ya nos están dejando ser como somos, que no nos obliguen, digamos, como en ese estilo tampoco a cambiar nuestro acento, que podamos ser nosotros, los afros que somos, con nuestras ideas, con nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Catalina, adelante. Yo creo firmemente que es una apuesta personal, porque, es decir, yo soy comunicadora social periodista, en algún momento de mi vida dije, quiero ser periodista, y yo caí en ese juego. Entonces hay que neutralizar el acento, y además en Bogotá sucede mucho que como hablas de arrastrado, y uno es como, ay no, terrible. Entonces yo soy afrodescendiente, pero además soy muy bayuna, o sea, yo de verdad hablo muy bayuno. Y yo caí en ese juego. Es una apuesta personal. Ya llegó un punto en que yo dije, lo siento, así soy yo. Entonces, y donde quepa yo con esto que soy, de ahí soy. ¿Sí? Es una apuesta personal, pero eso uno lo aprende con el tiempo. Es decir, alguien que sale tan joven de la universidad o del proceso formativo de comunicación que sea, si dependiendo de su formación, de cómo hayan creado a esa persona en su casa, tiene las herramientas para tomar esa decisión. Yo me demoré, pero lo hice y dije, así hablo, soy bayuna, soy caleña, me encanta mi acento, si no quepo así como soy, entonces no estoy allí. Es una apuesta personal, también yo considero que en este momento del mundo, donde crear un medio de comunicación ya no es tan complejo, nos permite entonces hacer esa apuesta personal y decir, ¿ahora qué sigue? ¿Dónde me quiero ver y cómo me quiero ver? Creo mi canal de YouTube, creo mi perfil de Instagram y empiezo a replicar mi mensaje y el de mi comunidad con lo que somos y cómo somos. Esa es una apuesta que es interesante, pero pues es muy personal, considero. Me parece muy lindo que digas lo de la apuesta personal porque sí, o sea, es desde cada uno y es en colectivo y es como queremos vernos, no solamente desde pedir que nos vean así, sino desde mostrarnos así. Gracias por el cumplido para mi cabello. Yo soy una mujer negra de comunidad rural de Santander, de Quilichao, Cauca, y también la hacía mi cabello para verme como las otras niñas, porque así era como uno se tenía que ver y el de nosotros no era tan bonito. Nunca modifiqué mi forma de vestir o mi forma de hablar, pero sí tiende uno como a querer encajar en los espacios y eso tiene que ver con un tema histórico de que muchas veces nos hemos sentido segregados o discriminados por ser como somos, por ser lo que somos, y llega un momento en el que uno dice, pues si estoy aquí es para mostrar que soy así, que somos estos, que tenemos esta identidad, que nuestro cabello es así, que nuestra piel es así, que nuestros rasgos físicos o faciales son así y que son hermosos, son excelentes, son dignos de admiración y por supuesto no nos restan capacidad ni en la comunicación ni en ningún escenario. Muchas gracias, Catalina. Tenemos una última pregunta, ¿verdad? Adelante. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Pablo Inca. Somos habitantes del departamento de Nariño, del municipio de Chachahuí. Con mi compañero somos de la Oficina de Comunicaciones. Bueno, mi pregunta está enfocada en lo siguiente. Hay una enorme preocupación en la actualidad de nuestro país y es sobre
¿Cómo se viene trabajando la información? Sabemos que en este país se ha polarizado tanto a través de la información, ¿no? Sabemos que los medios tradicionales como Caracol, RCN, Revista Semana han venido trabajando de manera fuerte, ¿sí? El choque que se viene trabajando sobre los trabajos regionales. ¿Cómo hacer también ese trabajo neutral, ético, profesional, y cómo a través de las emisoras comunitarias, que pues también hay una gran preocupación porque la aparición o la presencia de herramientas como Facebook, como Instagram, han venido haciendo un trabajo muy fuerte y se ha venido perdiendo mucho la importancia de las emisoras comunitarias? Entonces, ¿cómo poder atacar y contrarrestar ese tema? Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Eduardo. Adelante. Ahí lo veo con ganas de responder. Pues yo lo que creo que con los ejercicios de comunicación es que requerimos tener un punto de vista. Porque ese ejercicio de lo neutral es muy difuso y es muy complejo, o a veces se presta para mirar en qué lugar me paro y cuáles son los beneficios que yo tengo ahí. Entonces, uno, a los medios comunitarios y a estos ejercicios nos toca batir un poquito más el cerebro y cómo ser creativo frente a todos estos ejercicios. Los medios tradicionales tenemos que estar muy claros que obedecen a unas necesidades económicas y políticas de quienes están más en el alto en la pirámide. Entonces, en eso no podemos ser ingenuos, porque nos toca indagar, ¿no? Este medio de comunicación de quién es y detrás de eso cuál es su apuesta, ¿no? Y no necesariamente está en función de posibilitar el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de una comunidad. Entonces, eso siempre nos va a invitar a la movilización. ¿Qué requerimos? Que la comunidad cada vez se tiene que organizar y colocar su voz, y cómo aprovechar los diversos medios que hay en ese ejercicio, y nos invita a indagar y a profundizar más eso de las redes sociales, ¿qué es? Porque no es un regalo. Habría que siempre tener esto en correlación de que no es un regalo que le están haciendo a la comunidad y de quién está diseñado, ¿no? Y no va a decir que sea bueno o malo, pero es como esa herramienta yo la puedo integrar a un proceso. Entonces, si tengo un proceso de una radio comunitaria, por ejemplo, Oriente Estéreo lo que hace es que emite también por Facebook. Entonces usted lo puede encontrar en el dial de su radio, si tiene radio o tiene algún mecanismo para buscar el dial, pero también ellos emiten y están ahí posibilitando también que otras personas que no necesariamente están en su comunidad puedan conectarse y escuchar, o también lo puedan hacer en diferido, ¿no? Como a mí me gusta este programa o estuvieron estas personas, y es una forma como las comunidades, pero creo que el elemento político tiene que estar en nuestros ejercicios, y cuáles son las reflexiones y qué es lo que ha pasado en nuestras comunidades, ¿no? Digamos, si estamos hablando de lo afro, pues cuál es la historia y con qué cosas somos las que cargamos, que el sistema las sigue manteniendo, y eso hay que encontrar diversas formas de romper esas estructuras, que va a pasar por las creencias de cuáles son los escenarios exclusivos de participación para los afros, de por qué si alguien estudia comunicación su necesidad de ir a RCN para ser presentador, ¿no? Creo que nos toca generarnos otros escenarios, y que esos no son los únicos por donde podemos generar reflexiones, pero que esas reflexiones nos lleven a tomar acción, y que cada ciudadano también sea responsable en esa movilización, pues porque a veces también en las comunidades también estamos muy cómodos, ¿no? Que lo haga el líder, y no funciona así. Las transformaciones y los derechos que hoy tenemos ganado ha sido por las luchas de diversas personas que han dado en la calle, y requerimos nuevamente que ese derecho de la comunicación esté en lo público, y que recuperemos lo público como un escenario trascendental para cuál es el legado que le vamos a dar a las próximas generaciones. Es como la pregunta que yo siempre me hago, y en esa pregunta es que en mi vejez mi hijo me pregunta: papá, ¿usted qué hizo? Y yo le puedo decir: pues la embarramos mucho, pero medianamente hicimos estas cosas, y en estas cosas hay una memoria que no necesariamente tienes que seguirlo caminando, pero sí hay un punto de partida, que eso ha sido como es la historia de la humanidad que tenemos.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, como usted, este diálogo está muy interesante. Yo sé que aquí podríamos tener preguntas y respuestas muy interesantes y muy apropiadas durante todo el día. Lastimosamente se nos va agotando el tiempo. Recuerden que tenemos 2 conversatorios el día de hoy, así que tenemos un espacio pequeñito para una última pregunta muy concreta. Buenas, soy la jefa de prensa de Quibdó. Quibdó en este momento tiene un problema social, tenemos fenómenos sociales, el cual tiene nuestro país y nuestra ciudad como capital pequeña. Creemos que las redes sociales o el desarrollo digital nos ha hecho mucho daño. Cuando hablamos de pérdida de identidad, me preocupa para dónde vamos. Quibdó en estos momentos la mayor violencia la tiene digital. Y estamos perdiendo algo bonito que tenemos en nuestra ciudad, que es la calidad de nuestra gente y sobre todo esa confianza que teníamos entre nosotros mismos. Entonces yo creo que la pregunta mía es para el doctor, que me parece que le gusta el tema, y es ¿qué podríamos hacer nosotros para que la información que llegue a nuestros hijos, a nuestras generaciones de relevo sea mucho más veraz y sea real? Pues me hace una pregunta que no es tan sencilla responder. Lo que creo que también tenemos que cuestionar es que las redes sociales son una forma de control y de domesticación. Y por eso de pronto van a escuchar mi insistencia de que tenemos que o reconocer en nuestro legado ancestral qué herramientas han estado ahí en juego y traerlas para este momento presente, pues porque la memoria no es como algo que pasó en el pasado y lo dejo allá y puedo hacer reflexiones, y no qué podemos traer, pero de cara también al futuro, cuáles son las cosas que requerimos. Y esto nos lleva a que estamos en una estructura racista, sexista, bueno, todos esos conceptos que a veces uno escucha y no entiende, pero que en su práctica cotidiana de pronto también uno tiene una práctica ahí que lo invita también a ir para adentro y decir, estas formas como nos relacionamos no necesariamente contribuyen a reconocer el derecho del otro, porque nos han vendido que es que el derecho mío termina cuando arranca del otro, ¿no? Es cuando yo tenga la capacidad de reconocer esos derechos que tienes otras personas. Y creo que es un desafío global que no solamente sucede en Quibdó, sino que creo que pasa en el mundo entero, ¿no? Hay un ejercicio de que estamos muy alienados a una cosa que se llama celular y que yo lo leo es como un ejercicio de desconectarnos de nuestra propia realidad. Y creo que lo que requerimos ahorita como comunidad, desde los territorios, es que requerimos cada vez salir más a la calle, mirar esas historias que tenemos dentro de nuestras casas y cómo las colocamos en público, y cómo recuperar elementos como el convite, la minga, como esos procesos organizativos, y la importancia de que el otro es un ser humano, que creo que es lo que hemos ido perdiendo, ¿no? Y se queda en un ejercicio de estadística. Entonces usted me trae la experiencia de Quibdó y es que han asesinado tantos jóvenes, pero se queda en el número. Y tenemos que trascender que detrás de ese número hay una familia, hay una red de solidaridad a unas personas que les duelen esos muertos, pero lo otro son las injusticias que tenemos en este país y que los modelos de gobierno que hemos tenido no le están funcionando a las comunidades. Los ejercicios inclusive de las mismas ONG que hacen intervenciones. Entonces, yo, digamos, me he movido por la ladera, mucho tiempo viví en Siloé, tuvimos un proceso ahí organizativo, un centro cultural. Si vas al oriente de Cali también hay mucha intervención y es como que se echa y se hace un ejercicio, pero ese ejercicio no posibilita ver transformaciones reales, y creo que también hay el escenario de las personas profesionales que ejecutan esas propuestas. También creo que hay que hacerles un llamado de atención, y es cómo así que si se hace una inversión, la única forma para poder seguir un segundo paso es cuáles son los problemas de las comunidades. Y creo que el factor está ahí, es que nos centramos mucho en cuáles son los problemas de la comunidad. ¿Qué requerimos en este momento como historia y en los ejercicios que nosotros hacemos? Es cuáles son las potencialidades que tenemos como comunidad. Porque problemas son muchos, pero nos han enseñado solamente a mirar los problemas, y es cuáles son las cualidades que tenemos en comunidad y cómo enfrentar estas cosas que nos invitan también a cuáles son las políticas públicas que requerimos como sociedad, y requerimos que las comunidades tengan herramientas
para poder proponer. Eso no significa que se vaya a solucionar, pero sí de pronto ir por otros caminos, porque hemos insistido en unos caminos que cada vez son más complejas las circunstancias que se tienen en los territorios. Y las redes sociales es una forma de domesticarnos y de dominarnos y colocarnos a todos a decir las mismas cosas. Y creo que eso se requiere que se cuestione. Es una herramienta, por supuesto, pero también tengo que cuestionarla y entender cómo funciona. Muchas gracias, Eduardo. Catalina quiere hacer... Sé que tenemos poco tiempo. Chiquitico. Yo tuve la fortuna de participar en un proceso desde la sesión de trabajo de comunicaciones en El Reposo, en Quibdó. Y de allá salió un colectivo que se llama Comunicación, Acción y Poder, de niños y niñas de un colegio que en ese momento no recuerdo, y que hoy en día lo lideran unas mellizas que gracias a ese proceso dijeron, queremos apostarle a entrar a la universidad. Obviamente hubo otras cosas que lo posibilitaron. Pero a que hoy, con ese proceso, apelamos a la base de la comunicación, que es no es los medios, digamos, físicos, sino la tienda, el colegio, la caseta de la Junta de Acción Comunal, donde la gente se reúne, la tienda por donde pasa todo el mundo. Entonces, el trabajo que hicimos con este grupo de estudiantes de ese colegio, que luego se convirtió en un colectivo y que hoy en día es muy activo, fue, listo, ¿cómo vamos a lo básico? Y allí es un poco ver las costumbres de las comunidades que nos traen. Por ejemplo, el perifoneo en muchas poblaciones de Colombia es el medio de comunicación por excelencia. Pero como están las redes sociales, entonces, no, todo el mundo tiene redes sociales. Es posible, pero no todo el mundo tiene internet. Entonces, el perifoneo sigue siendo vital para comunicar muchas cosas y nos quedamos pensando que es solo la invitación a la jornada de comunicación. El perifoneo es poderoso y este grupo, que hoy en día es un colectivo, apelaba al perifoneo. O sea, aprendieron todas las herramientas, ese fue el proceso que hicimos con estos chicos y chicas, y luego, hemos dicho, estaban tan activos que era como perifoneo. La cartelera, o sea, la cartelera uno la tiene subvalorada, pero funciona. El lugar de encuentro es la tienda. ¿Dónde establecemos esos puntos de encuentro donde confluye la comunidad y que hace parte como de ese arraigo comunitario, de la cuadra, de la vereda, que uno no lo tiene mapeado y que hace parte de los medios de comunicación me enteré que se te murió tu familiar, y ahí mismo, ¿por qué no comunicar otras cosas importantes? Entonces es volver a lo básico, que yo creo que nunca pasa de moda, eso es muy importante, y también con las emisoras comunitarias hacer como esa llave de si tenemos iniciativas de comunicación comunitaria, busquemos a la emisora, ¿cierto? Y así como reunimos recursos para hacer la minga o para hacer otras cosas, reunamos recursos para pagarle esa pauta a la emisora comunitaria que además necesita ese recurso. Es cómo hacemos una red de trabajo donde los medios comunitarios no convencionales hacen parte de esa red de comunicación y nos aportamos entre todos y todas. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer de manera muy especial, secretario, subsecretaria, Eduardo. Creo que a partir de este diálogo surgen reflexiones muy importantes en cuanto a la expresión comunitaria y la afrocolombianidad, la comunicación social como herramienta pedagógica, informativa, como herramienta para la transformación social, para el cambio, para el desarrollo, y por supuesto ustedes a través de sus diferentes experiencias y las estrategias que desarrollan nos dejan ver una vez más la importancia de la articulación entre la comunidad y la institucionalidad para poder potencializar los diferentes proyectos e iniciativas que tenemos con el propósito de visibilizar nuestras realidades, nuestra identidad cultural, nuestra idiosincrasia y todos los temas que nos atraviesan como Pacífico colombiano y como comunidades negras. Así que muchas gracias a los que extienden sus preguntas también. Muchas gracias, y a todos los televidentes de Telepacífico que están conectados con nosotros. Esto es De Dominio Público, hoy hablando sobre la expresión comunitaria y la afrocolombianidad. Después de comerciales vamos a continuar este panel con otros invitados que también nos hablarán sobre la producción audiovisual, sobre el cine enfocado a la afrocolombianidad y una cantidad de estrategias que se desarrollan en el Pacífico colombiano
colombiano para fortalecer nuestras comunidades. Ya regresamos. Este domingo en Así nos ven, inclusión en la televisión para las personas ciegas. Los canales de televisión, cómo llegar a generar, por ejemplo, apoyos de audiodescripción a las personas con discapacidad visual, para que esos momentos en los que no hay nada informativo, pues la persona sepa qué está pasando. Desde quienes están detrás produciendo el contenido, ¿qué sensibilidad tienen? Porque a uno le interesa que su contenido lo vea mucha gente. Creo yo que es que en la sociedad tiene que empezar a haber más pedagogía, desde los colegios, desde chiquitos. Es que el lenguaje inclusivo definitivamente tiene que ser la herramienta de los periodistas, de los presentadores, de los actores, de los guionistas. Así nos ven, este domingo a las 7 de la noche por Telepacífico. Cuando se es negro del Pacífico colombiano, tú ya tienes unos sellos, eres demasiado folclórico. Estamos en el departamento del Chocó. ¿Por qué no somos vistos? Nosotros somos una cultura de resistencia. Las festividades de San Pacho no se hace distinción porque todo gira en torno a una misma realidad. Un pueblo que está celebrando la realidad de su patrono, pero también el contexto en el que estamos viviendo con lo religioso, con lo humano. Para que la gente cambie la forma de estereotiparnos, tienen que educarse. Nosotros sí le hacemos la invitación a que vengan. Aquí es así. Estreno, domingo 9 de junio a las 8:40 de la noche, en Telepacífico. Celebramos 50 ediciones del Festival Mono Núñez. Vive junto a Telepacífico el 50º Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez. Transmisión de conciertos en directo desde Ginebra. 1 y 2 de junio, 8:40 de la noche. Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez. En Telepacífico. ¿Vos también te comiste la pastillita del ego? Porque yo reconozco que en algún punto de mi vida me la comí. Yo creo que todos los deportistas pasamos por eso. El tema está en no quedarte. Experiencias únicas de atletas destacados. El juego de la vida. Este lunes a las 9:15 de la noche, en Telepacífico. Yo también recuerdo cuando era un niño y escuchaba esa serie de mensajes, carajo, me tocaba callarme. Y eso hacía que muy en mi interior yo me fuera escondiendo. El problema que tienen las iglesias con la homosexualidad lo ha orinado la culpa. El rey David asume que el amor que siente por Jonatán es más grande que el amor de una mujer. Fueron esos amén, fue ver lo que ocurría en la sociedad lo que me llenó a mí de temor para ocultar por muchos años quién yo era. Ellos y ellas decidieron ver más allá y ver que mantenerse al interior de la iglesia era posible. Perdona nuestras ofensas. Documental de la convocatoria Regiones Sin Límites. 5 de junio a las 9:15 de la noche en Telepacífico. Continuamos en De Dominio Público, hoy con un tema muy importante en el marco de la afrocolombianidad, de este mes en el que conmemoramos y rendimos tributo a esa historia de nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de nuestro país y por supuesto de nuestro hermosísimo Pacífico colombiano. Hablamos entonces de la expresión comunitaria y la afrocolombianidad con diferentes invitados que vienen a contarnos sus experiencias, y en este momento vamos a disfrutar de un panel con invitados que nos cuentan cómo han hecho de la comunicación una herramienta para contar historias, para relatarnos, para mostrar lo que somos y además para incursionar en diferentes formatos de producción audiovisual y comunicativa como medio de desarrollo de nuestras comunidades. Extendemos entonces la invitación especial a nuestro panel a Darianela Cuesta, comunicadora social, periodista con enfoque étnico y también directora de Cimarrón Producciones, un colectivo bastante importante que viene haciendo un trabajo muy bello para nuestras comunidades. Nos acompaña también Víctor Alonso González, director de cine. Víctor nos acompaña desde el municipio de Jamundí, del Valle del Cauca, y también ha desarrollado importantísimas producciones audiovisuales en nuestras comunidades.
Y nuevamente nos acompaña Eduardo Montenegro, el líder de comunicaciones, formador y acompañante de diferentes procesos de comunicación comunitaria en Cali y en diferentes territorios. Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación de Telepacífico para contarnos, para hablar y para, bueno, desarrollar nuestros procesos y proyectos. Yo quiero empezar contigo, Darianela, para que nos cuentes cómo es que escoges la comunicación como ese instrumento para contar lo que querías contar, cómo inicia ese proceso. Gracias, Dani. Bueno, les cuento, yo soy una mujer caleña que a los 9 años tuve que viajar con mi familia a la ciudad de Bogotá. Resulta que cuando yo llego a esta ciudad, me di cuenta que la única niña negra en el salón era yo. Entonces empezaban a contar la historia de África y, es que en África llegaron los negros esclavos. Llegaron los negros esclavos y todos me volteaban a mirar. Cuando yo escuché esto, obviamente me sentía vergüenza, me sentía sola, pero todo cambió cuando empecé a conocer mi historia. Todo cambió cuando supe que mis antepasados y mis ancestros representaban resistencia, representaban fuerza, inteligencia, poder. Y fue allí cuando dije, voy a estudiar comunicación social y periodismo con el propósito de que las niñas que vienen detrás de mí puedan ver nuevos referentes y no solamente se queden marcados con la mujer blanca, con todo respeto, mona, de ojos azules, y ese es el sentido por el cual estudié comunicación social y periodismo. Súper importante. Víctor, pues la misma pregunta para ti. ¿Por qué comunicación social y por qué con las comunidades además? Bueno, porque, primero que todo, soy Víctor González, vengo del corregimiento de Villapaz, aquí en Jamundí. La comunicación es porque pues es un medio, como lo dice la misma palabra, que nos permite evidenciar y mostrar nuestra identidad cultural. Entonces, este es un medio muy importante para uno visibilizar nuestra potencial cultural y ancestral, pues, de nuestros orígenes, de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces, por eso escojo este medio, porque es la herramienta que permite mostrar nuestro lenguaje, ¿no? Eduardo ahorita nos acompañaba en el anterior diálogo también y nos ponía varios ejemplos de cómo la comunicación ha aportado en la visibilización de diferentes realidades. Extiendo nuevamente esta pregunta para ti, Eduardo, ahora enfocada en las comunidades. La comunicación, como ustedes bien lo expresan desde sus experiencias, es fundamental para visibilizar lo que somos y lo que vivimos, lo que nos compone, lo que nos atraviesa. Pero ¿cuál es la importancia de la comunicación en las comunidades, Eduardo? Ya. Antes de esa pregunta quería también como sumarme a cómo llego a la comunicación. Excelente. Y tiene que ver con, nací en Cali, pero mi madre es del Cauca, del Patía. Entonces ahí hay un legado ancestral, pero también de resistencia, de un palenque. Y mi papá es de Dagua, también una persona negra. Y parte de mi vida yo la viví en Siloé. Si la gente no conoce Siloé, es como pensar la Comuna 13, Ciudad Bolívar, en Bogotá. Y siempre los medios de comunicación que iban a registrar una historia siempre era de una forma que no necesariamente era lo mayoritario que pasaba en la comunidad, ¿no? Entonces, si había un suceso de violencia, pues solamente se iba. Y con un grupo de amigos montamos un centro cultural, pero no nos gustaban cómo contaban nuestra historia. Y eso nos llevó a nosotros, y alguien en algún momento nos prestó una cámara, comenzamos como a grabar, y encontramos que las personas de ese momento que estábamos, verse en la pantalla era un ejercicio de risa, pero también en algunos momentos de pena. Y dijimos, bueno, esto es un elemento potente para trabajar el tema de la identidad, pero también de expresar y ser otra forma en correlación de esas cosas que no nos gustan. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que posiblemente siempre nos enfrentamos a muchas cosas que no nos gusta, que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, y posiblemente eso no va a cambiar. Y el cambio va a pasar que yo cree otra forma, ¿no? Me sume a otros ejercicios en ese sentido. Y que sea también un elemento de confrontar a lo que ya está establecido, que creo que es lo que se requiere, y es
hay unas formas que están establecidas desde unos entes. De pronto lo que requerimos los seres humanos y los procesos comunitarios es confrontar esas formas de relacionarnos y confrontar también esos lugares que pues, voy a estar reiterando mucho, y es el ejercicio permanente de vulneración de los derechos de nuestras comunidades, así como el pueblo negro, ¿no? Pero tenemos otras comunidades que también tienen esa circunstancia, y también cómo nos sumamos y cómo tejemos para construir otro tipo de sociedad que posibilite que cada vez hayamos muchas más personas ahí reconocidas desde sus formas de ser. Aquí tenemos precisamente en pantalla imágenes de un proyecto muy bello que desarrollaste, Eduardo, que se llama Cine pa'l Barrio. ¿Sí? ¿Estamos en lo cierto? Cuéntanos un poco de esta iniciativa. Bueno, habría que decir que en Colombia existen muchos procesos organizativos en relación del cine y video comunitario o alternativo, como lo queramos llamar. Y eso ha posibilitado pues estas historias que tenemos en nuestras comunidades, esas historias se movilicen, por ejemplo, por medio del cine a la calle, ¿no? De ir a un espacio donde la comunidad dice que no hay que estar, o que tienen estas expresiones que no necesariamente contribuyen a la convivencia, y llevar una tela, llevar un proyector, colocar unos baffles es la posibilidad de proyectar una película. Pero nosotros hemos querido ir un poco más allá, y es que la comunidad sea la propia contadora de esas películas. Yo puedo ser de una comunidad, ¿no? Y puedo tener un punto de vista, pero se vuelve importante los diversos puntos de vista de las personas, y para que eso se posibilite es que la gente apropie las herramientas, ¿no? Apropien estas cosas que le llaman el lenguaje cinematográfico, pero que lo apropie también para entenderlo y romper lo que es lo otro que se requiere en ese sentido. Y en el caso de nosotros es cómo está articulado a la movilización social. Creemos que es importante la construcción de políticas públicas que sean distintas, pero que sea una construcción desde las mismas comunidades también. ¿Por qué? Porque el Estado y el funcionario tienen una responsabilidad, y es que le funcione a la comunidad. Y al parecer el mundo está loco porque este ejercicio está al contrario, ¿no? Es que los ciudadanos tenemos que funcionarle al Estado o al gobierno de turno, y eso no nos puede seguir pasando como sociedad. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, y fundamental el desarrollo de este tipo de iniciativas. A mí de verdad me genera mucha emoción y entusiasmo escuchar historias como las de ustedes, porque me siento representadas en ellas y porque he vivido exactamente lo mismo como comunicadora y como mujer negra rural del Pacífico colombiano. Y es muy bonito saber que sin el ánimo de romantizar, las comunidades negras desarrollamos nuestros propios mecanismos de visibilizarnos. Hoy con la comunicación como esa herramienta, ese testigo, esa potencia que nos permite decir: somos esto, trabajamos de esta manera, vivimos este tipo de cosas, necesitamos esto, aportamos esto también, porque no es solamente un escenario negativo o de queja, sino que también tenemos mucho por aportar desde las diferentes disciplinas, así como lo has hecho tú, Dari, a través de Cimarrón Producciones, con trabajos en territorios como el departamento del Chocó, en diferentes municipalidades. Cuéntanos un poco de qué se ha tratado ese trabajo y cuál ha sido el impacto. Claro que sí. Bueno, Cimarrón Producciones nace hace ya 10 años aproximadamente. Yo soy la directora de comunicaciones y Jenny es la directora de Cimarrón. Ella también dice en ese tiempo, bueno, yo estoy aquí en mi salón de clases de la universidad y soy la única mujer negra sentada aquí estudiando cine. Soy la única que estoy aquí y me están enseñando cómo hacer cine, pero desde la mirada del hombre blanco, desde la mirada del hombre blanco mestizo. Entonces ya dice, quiero que las mismas comunidades, y yo misma quiero contar la historia de mi pueblo, de mi gente, yo lo quiero hacer, y ahí nace Cimarrón. Y digamos que Cimarrón viene haciendo un trabajo donde queremos que las nuevas generaciones se sientan representadas y orgullosas de quienes son, porque hemos visto que cuando se muestran nuestras historias, la cuenta una persona, como dice Chimamanda, desde una verdad única. Y esa verdad única es perjudicial porque no está contando realmente quiénes somos.
Entonces, Cimarrón Producciones ahorita está en un proceso también de cambios, donde queremos ser Cimarrón Creative Films, porque nuestro propósito es, queremos seguir impactando los territorios. Ustedes, si quieren, pueden buscarnos en nuestras redes, Instagram, YouTube, Twitter. Y hemos impactado varios lugares de Colombia, pero también queremos empezar a llegar y realizar un impacto afuera. Queremos que la gente pueda conocer el poder que hay en la realización audiovisual en Colombia y qué hace la gente negra. ¿Qué hacemos? Gente que hace excelente fotografía, y ese es el propósito con el cual queremos seguir avanzando en este tiempo. Ahorita hablábamos un poco de a veces cuáles son las limitaciones que tenemos, ya sea a nivel geográfico, conectividad y demás. Sin embargo, la comunicación, con toda la creatividad que nos permite para desarrollar diferentes contenidos y en diferentes formatos, pues como que hemos logrado poco a poco en el tiempo que trascienda a las limitaciones y llegue de diferentes formas a los territorios rurales, al Pacífico profundo, a lugares a donde a veces es muy difícil llegar y mostrar lo que hay allí y comunicarnos y expresarnos de múltiples maneras. Es el caso de Víctor, que ha hecho un ejercicio de producción cinematográfica muy bella desde el corregimiento de Villa Paz, zona rural también del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. Víctor, cuéntanos un poco de tu experiencia desde la producción cinematográfica en tu territorio. Bueno, sí, como tú lo dices, ha sido difícil, ¿no? Un trabajo muy difícil, por lo que pues digamos, contar sus propias historias desde las comunidades no es tan fácil, ¿no? Ya que pues requiere apoyo institucional, el cual lo hemos tenido pues muy poco, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita, ya que ha logrado pues lograr convocar todo un territorio, no solo la comunidad de Villa Paz, sino que todas las comunidades circunvecinas se sienten representadas y se sienten que tienen voz, ¿no? Para potencializar su identidad cultural como tal, ¿no? Entonces ha sido una experiencia que a lo largo de los años hemos podido contar sus manifestaciones culturales y tradicionales, desde la medicina, digamos sus manifestaciones culturales en las fiestas tradicionales, su cotidianidad. Entonces esa parte pues ha sido una experiencia muy bella que sigue requiriendo de apoyo institucional, ¿ya? Entonces con esa lucha llevamos ya 16 años en este camino, en este trasegar. Y sigue siendo difícil, pero muy hermoso que podamos contar nuestras propias historias desde la misma comunidad, ¿no? Ya que es algo que no se veía anteriormente, porque nuestras historias eran contadas por otros y esta vez las estamos contando nosotros mismos, ¿no? Y eso ha permitido que ahora pues también las redes sociales han sido un factor importante, vital, para que sigamos potencializando y mostrando nuestra identidad cultural a través de los medios de comunicación y sobre todo ahorita como es el cine, el documental. Entonces me encanta esta experiencia que se ha podido vivenciar durante todos estos años. Voy a tener otra pregunta para ti, Víctor, pero antes quiero invitar a todas las personas que nos acompañan de manera presencial a que también, si tienen preguntas para nuestros panelistas, las vayan preparando, van levantando la mano para que les llegue el micrófono y podamos escucharnos con nuestros panelistas. Víctor, a mí me encanta ese trabajo y más el discurso y el relato que nos cuentas. Contarnos nosotros mismos es fundamental. Háblanos de una de esas producciones que has hecho, la que más te haya llenado el corazón y que tú digas qué bonito y qué poderoso poder contarle esto al mundo a través de la producción cinematográfica. Bueno, pues son bastantes producciones, ¿no? Que me encantan. Cada que hago una me encanta más que la anterior. Pero pues hay una producción muy interesante que es El mal de los 7 días, que es una película que muestra, digamos, como un acto religioso y cultural cuando muere un niño menor de 7 años, ¿no? Y que pues esto es un legado muy importante de toda esa diáspora africana, pues aquí en Colombia y sobre todo en nuestro territorio, ¿no? Entonces me gusta que a través de esta película se pueda evidenciar y contar esta historia que pues el mundo aún no conoce y que me gustaría que siguieran conociendo a través de esta película. Es un acto religioso que tiene que ver cuando muere un niño menor de 7 años que
que consiste que ese niño no debe ser pues llorado y lamentarse porque muere, sino que es un acto de total manifestación de alegría, porque se considera que es un angelito, pero sobre todo la parte más dolorosa, como quien dice metafóricamente, que es un esclavo menos, que ha sido mucho el daño que nos dejó la esclavización, pues, que da significados como estos, de decir que un niño hay que alegrarse porque al morirse es un esclavo menos. Entonces, esto es duro y está en la película, y esa película me marca mucho, ¿no? Porque tiene muchas, digamos, manifestaciones culturales y que marca una cotidianidad que pues afortunadamente estamos nosotros para contarlo, ¿no? Qué bonito, Víctor, muchas gracias. Ya tenemos preguntas del público. Regálenos, por favor, el nombre, de dónde nos acompañan y cuál es la pregunta. Adelante. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Manuel Forero, soy comunicador social y periodista y hago parte de la comunidad y del canal de Telepacífico. Como comunicador quiero decirles que admiro y me gusta el trabajo que realiza cada uno en sus distintas áreas. Quiero traer un tema, y es que los medios masivos colombianos en ciertas situaciones han tenido el momento de tratar noticias sobre la comunidad de diferentes tipos, hechos deportivos, logros deportivos, hechos culturales, denuncias sobre situaciones lamentables de racismo. Y para ese tratamiento de noticias, cuando lo hacen en el medio de comunicación y después son difundidas en las redes sociales respectivas de cada uno, utilizan y han utilizado un lenguaje que en muchas situaciones ha presentado el debate en los comentarios, en los tratamientos de otros periodistas, de otros generadores de contenido. Asimismo, existen colectivos que también tratan sobre la educación a personas, tienen el objetivo de educar a las personas, de desaprender, de que las personas nosotros desaprendamos de muchas situaciones y cosas, hechos históricos y de la historia de Colombia. A lo que hoy se debería para esto crear un manual de identidad, un manual de lenguaje, o qué se debe hacer ante esto. Pero quisiera es como conocer la opinión de cada uno y pues ponerlo sobre la mesa como conversación entre los tres. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿quién nos puede responder a esta pregunta? Adelante, Dari. Bueno, me gusta la pregunta porque, por ejemplo, desde Cimarrón no solamente trabajamos todo el tema audiovisual, sino que también somos una empresa cinematográfica que maneja la comunicación. Entonces, digamos que cuando salen en nuestras redes sociales, cuando sale cualquier noticia sobre el tema étnico, el tema afro, tratamos de contarlo nosotros mismos, ¿sí? de que la gente pueda escucharlo de nosotros. Y allí es importante entender la diferencia que hay entre la etnoeducación y la cátedra afrocolombiana, porque la etnoeducación es cómo les enseñamos a nuestros niños a autorreconocerse como niños negros o niñas negras en la sociedad, y que ellos puedan entender su historia, puedan entender, bueno, tal vez como yo fui una niña negra del Pacífico colombiano de Cali que crece en Bogotá. Bueno, ¿cómo yo hago, a pesar de que estoy desligada del lugar donde nací y sin ir más lejos, mis padres que son chocuanos, cómo hago yo para poder entender el lenguaje, a pesar de que no estoy en el territorio? Y es allí donde empieza el proceso de personas maravillosas como Juan de Dios Mosquera, que inicia un proceso, venga, reconózcanse como niños y niñas afrodescendientes aún en Bogotá y entiendan el lenguaje para que ustedes sepan cómo defenderse y mostrar resistencia a través de las artes, a través de los medios de comunicación, a través de la política y de muchas más esferas. Y allí viene la otra, que es la cátedra. La cátedra afrocolombiana es cómo se enseña la historia negra en los colegios, y debemos entender la diferencia entre estas dos cosas. Y allí es la importancia de decir, bueno, si yo como comunicadora social, periodista étnica, voy a contar la historia de mi pueblo, pues lo voy a hacer con lo que yo ya he aprendido y que me han enseñado, reconociendo mi historia y dándole también honor y respeto a mis antepasados y a mis ancestros.
Bueno, es reflexión muy importante y también agregando algo, Daria, lo que dices que me parece completamente pertinente, creo que se debe ir fortaleciendo también el hecho de que los estudios afrocolombianos, la cátedra y la etnoeducación no solamente debe ser para las comunidades étnicas, afrodescendientes o indígenas, debe ser para todos. Lo decía una vez con maestría la maestra Mari Grueso, poeta de Guapi, Cauca, y hago literatura infantil ilustrada para que los niños negros se vean y entiendan que no es solamente Blancanieves o la Cenicienta, la princesa, sino que ellas también son reinas de los cuentos, que ellas también pueden ser las princesas, y además ahí está la ballena jorobada, y está el chontaduro, y están elementos naturales de nuestros territorios, para que los niños negros sientan que lo que ven en su entorno es protagonista, hace parte del cuento, hace parte de la historia, pero también para que los niños mestizos o de otras comunidades aprendan, valoren y entiendan que esta idiosincrasia no es allá, como que las comunidades negras son allá, aparte, distintas, minorías, sino que hacen parte del cuento, son iguales a mí, estamos iguales en medio de la diferencia, por supuesto, y la diversidad. Entonces ahí vemos la necesidad de que todos, negros, afrocolombianos, indígenas, los pueblos gitanos, las personas blanco-mestizas, todo el mundo se apropie de la educación como herramienta pedagógica para hacer y para convivir. Y hablando de convivir, tengo una pregunta para ti, Eduardo. La comunicación es no solamente hacia afuera, sino que también se convierte en una herramienta hacia adentro de convivencia. ¿Cómo aporta la comunicación, en este caso comunitaria, que es nuestro foco de hoy, a la convivencia de una comunidad? No solamente a mostrarnos hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Qué logra la comunicación comunitaria? Yo creo que uno es que posibilita reconocer dentro de esa comunidad, pero inclusive dentro de la misma familia, que todos somos portadores de derechos y que estamos invitados a reconocer esos derechos, y que, por ejemplo, en los ejercicios que nosotros realizamos de talleres en comunidad, de cine popular, la participación, a veces nos preguntan, ¿y quién puede participar? Pues nosotros decimos, pues todas las personas de la comunidad. En el sentido de que un niño es un ser que tiene unas expectativas, tiene unos sueños, tiene una forma de ver las cosas, y en algunos casos los adultos asumimos que los niños no piensan. Y a veces los grandes aprendizajes están en esa espontaneidad que tienen esos niños. Pero también los niños a veces también nos muestran sus preocupaciones de eso que los adultos creemos que es importante para la comunidad en ese mismo momento, o comunican también esos ejercicios de intimidad que están en la familia, que no los podemos dejar exclusivamente en lo privado y que requieren ir a lo público, porque posiblemente son prácticas que hemos naturalizado y hemos apropiado y no las cuestionamos. Entonces creo que estos ejercicios también construidos desde las mismas comunidades, pues está ahí puesto al frente que es la comunidad, ¿no? Y hacia dónde quiere ir, pero también de cuáles son sus apuestas, y de poder reconocer un elemento que es tonto decirlo en ese momento histórico, y es que somos seres humanos, que creo que es lo que nos cuesta cada vez más, porque en algunos casos, en algunas circunstancias nos relacionamos es por de a dónde vienes, qué tienes puesto encima, y nos olvidamos que al otro lado también hay otra persona que tiene toda una historia y que no nos permiten que nos conectemos. Y creo que a algunas personas en el mundo les interesa eso, que no generemos conexión. Y ya de cara también al pueblo afro o al pueblo negro, es cuál es el legado y cuál es la conexión que yo requiero hacer con la diáspora, ¿no? ¿Cuál es la relación que yo requiero reconocer que está en el África, y que aquí tenemos unas manifestaciones, y así como Víctor nos contaba, esa ritualidad que se da en su comunidad es una ritualidad que requerimos también rescatar y traer a ese ejercicio también de lo íntimo de las comunidades, ¿no? Como que no es solamente lo que está en tendencia es importante, es como, ojo, hay unas cosas
que se han caminado y esas cosas también requerimos traerlas acá. Y en relación de la ritualidad voy a colocar un ejemplo muy sencillo que me ha sucedido a mí, pero creo que también a ustedes, y es que ahorita al parecer si alguien fallece, toca con antelación que esa persona avise que vaya a fallecer porque no tengo tiempo para ir a su entierro, ¿no? Ahorita a las personas mueren en la mañana y ya en la tarde los están enterrando. Muérase tal día que este día no tengo tiempo. Exacto, Ojo. y la ritualidad que yo viví, digamos, en mi experiencia de niño en Siloé, dentro de una comunidad que no mayoritariamente es afro, era que es que el muerto se velaba 3 días. Y ahorita inclusive hay un sistema, y era en la casa o en un espacio de la comunidad. Ahorita lo llevamos a un lugar fúnebre, pero además allá nos dicen es que usted puede estar aquí con el muerto hasta las 10 de la noche. Y es como, ojo con eso porque requerimos cuestionar esas formas que nos trae el ejercicio de la modernidad y que requerimos valorar mucho y traer nuevamente a este presente ese ejercicio de la ancestralidad, independiente de la comunidad a cual yo me escriba o me reconozca. Es como hay unas cosas de nuestra historia que requerimos traer, y creo que en el ejercicio de lo íntimo de una comunidad es también traer esas cosas y esos valores, colocarlos ahí en juego, y que requerimos nuevamente apropiarlos y en algunos casos de pronto resignificarlos, pero que nos posibilite conectar entre seres humanos. Muchas gracias, Eduardo. Dari, hoy tenemos el privilegio de contar aquí en el Teatro Estudio de Telepacífico con personas que vienen de diferentes territorios de los 4 departamentos del Pacífico colombiano: Valle, Cauca, Nariño, Chocó, municipios como Buenos Aires, Quibdó, Jurado, Mercaderes, Toribío, muchas comunidades urbanas y rurales. Y claramente el trabajo que tú has venido realizando, los procesos que has venido liderando, están orientados a visibilizar este tipo de comunidades, y desde el cine, desde espacios que, como lo decía ahora Víctor, a veces los vemos lejos o distantes o sentimos que no son nuestros. Personas como ustedes son el ejemplo claro de que sí son nuestros y que sí se puede hacer cine negro, sí se puede hacer comunicación afrodescendiente, comunicación comunitaria desde nuestra idiosincrasia, entrando en formatos tal vez de la industria cinematográfica, porque pues digamos también debemos alinearnos a los diferentes avances, pero sin perder el hilo, sin perder ese navegar que traemos por nuestros ríos con el agua que nos conecta. Cuéntanos un poco de cómo ha sido en ese sentido el proceso comunicativo que han desarrollado. Bueno, el proceso que hemos venido desarrollando empieza con algunas cosas que hemos hecho, como por ejemplo guardianas, que también, como hablaban mis compañeros, muestra todo esto de la lucha de las mujeres negras y, por ejemplo, cómo resistieron en sus territorios en tiempo de pandemia. ¿Sí? O sea, en ese tiempo no llegaba en nuestros pueblos, muchas mujeres eran las doctoras, ¿sí? Porque sabemos que hay territorios que no hay asistencia médica, y la mujer, como una guardiana, se levanta a proteger a su familia y a salvarla también. Entonces, digamos que desde Cimarrón lo que hemos venido desarrollando es, nos entramos al territorio y contamos lo más fiel que se pueda la historia del territorio. Nos pasó, y le contaba a mi compañero Víctor, hace un tiempo que fuimos a grabar en Guapi, y es a una mujer con mucho esfuerzo pelando, trabajando, haciendo comida y tratando de vender pescado. Y en nuestro equipo tenemos personas blanco-mestizas también, porque creemos que la lucha antirracista no solamente es nuestra, sino que logra un mayor impacto cuando logramos que gente que no es negra pueda también decir: yo quiero sumarme a la lucha que ustedes tienen. Entonces, una de las personas que está es Karen, y ella llega, ella es blanco mestiza, se pone su cámara, empieza a grabar, y claro, la mujer cuando la ve empieza a gritarle y decirle: lárguese, no me grabe, tal, y estamos haciendo tomas de apoyo. Pero entonces, cuando ella empieza a hablar, mi corazón lloró, porque entendí que nuestros territorios están cansados de que vengan
personas externas a contar el dolor y el sufrimiento que se vive en el territorio. Entonces viene alguien desde afuera, ay, tan bonitos los negritos, ay, tan lindos, mostrémoslos aquí cómo raspan el coco, ay, ve aquí el chontaduro. No, nosotros estamos cansados de que cuenten esas historias. Dejemos que sean nuestras propias mujeres, esta mujer y que cuente, venga, yo me levanto en la mañana, me voy a pescar con este pescado, vendo para mi familia. Entonces, eso es lo que nos apasiona, decir, queremos que cuando contemos las historias de nuestros pueblos se sientan orgullosos y orgullosas y digan, esto era, esto es. Y yo quiero hacer un paréntesis y contarte y contarles que Jenny, que es la directora de Cimarrón, ganó el estímulo hace un tiempo de Proimágenes para hacer el primer largometraje y es la primera mujer negra que gana este estímulo y es una victoria, y estamos en preparación como casa productora para poder hacer esta película que va a ser poderosa, se llama Melancolía, así que yo les pido que estén atentos de este proceso que vamos a desarrollar, porque creemos que se puede hacer buen cine negro y cine que nos haga sentir orgullosos y orgullosas. Claro que sí, Dari, y me genera además mucha emoción tu relato. En el caso de Villa Paz, en el caso de Jamundí, de acuerdo a esta experiencia tan bella que nos cuenta Dari de cómo es llegar a un territorio para contar su historia, la respuesta de tu comunidad, ¿cómo ha sido cuando tú dices, bueno, vamos a narrar cómo se vive esta práctica tradicional, o vamos a contar a través de un largometraje o un cortometraje esta historia de este municipio, de este corregimiento, de esta ruralidad? ¿Cómo ha respondido la comunidad ante ti, Víctor, además siendo tú de esa misma, de ese mismo espacio? No, pues, ¿qué te cuento? Villa Paz, yo hace un par de días decía que Villa Paz para mí era una poesía, ¿no? Y que Villa Paz es como mi sede de grabación, ¿no? Entonces, esa respuesta que he tenido de parte de la gente de Villa Paz, y no solo Villa Paz, de las regiones circunvecinas como Quinamayor, Robles, ha sido hermoso porque, pues, soy yo de la misma comunidad, al ser de la misma comunidad, lo que decías tú, entonces hay una mirada diferente a que llegue otro a contar a la historia, ¿no? Entonces la gente sale, digamos, muy vacilante y también pues a la vez contenta, muy contenta a querer participar de estos procesos. Lo piden a gritos, quieren participar, quieren mostrar su identidad, su cultura, sus historias, las quieren contar, quieren participar. Es una comunidad muy activa frente a estos actos, ¿no? A lo contrario, cuando llega alguien a hacerlo, no va a ser tan fácil. De pronto no es lo mismo que llegue otra persona a hacer una película en Villa Paz a que la cuente Víctor, ¿no? De hecho que ha sido un trabajo que agradezco mucho a la comunidad de Villa Paz, porque siempre ha estado presta a este proyecto, que no es solo mío. Villa Paz ha entendido que el proyecto no es de Víctor, es de Villa Paz, es de Jamundí. La casa productora es Villa Paz. Es Villa Paz, perfecto. Y Villa Paz entendió eso, de que el trabajo no es mío. Es un trabajo que yo sirvo como canal nomás, como para canalizar, para salvaguardar también esa identidad cultural que se ha ido perdiendo a través de los años, para preservar, para recuperar toda esa identidad. Entonces Villa Paz lo entendió muy bien. Y ese es el mensaje que pues queremos llevar a otras comunidades, ¿no? A otras comunidades afro, donde no ocurre lo mismo, de que a través de sus mismas comunidades preserven su identidad cultural, ¿no? Entonces Villa Paz ha sido positiva, al igual que Jamundí, ¿no? Como municipio, como tal. Entonces, me encanta que Villa Paz logre entender que hay un valor cultural muy grande y muy importante que tenemos que conservar y evidenciar ante el mundo, ¿no? Y lo decíamos ahora con Eduardo. Ahí entendemos también cómo la comunicación cumple un rol hacia afuera, pero además cumple un rol hacia adentro de la comunidad. En este caso puntual de Villa Paz, el sentido de pertenencia, ¿no? Muchas veces cuando pertenecemos a una comunidad y está el río, ya el río es paisaje y naturaleza, y cuando ven otra persona dice, ¡ay, qué río tan lindo! Dios mío, ¿cómo tienen este río? Y para uno ya es como normal y le pierde como la magia, esas cosas que están allí, que son vitales para nuestra existencia, para nuestra convivencia con el territorio, para nuestra conexión como comunidad. Todas estas experiencias que ustedes tres nos cuentan
hoy en De Dominio Público alrededor de la expresión comunitaria de la afrocolombianidad, pues nos deja grandes reflexiones. Yo creo que aquí todos los televidentes y todas las personas que están presentes, que además también desarrollan labores de comunicación desde diferentes espacios, municipios, departamentos, pues nos vamos a ir con mensajitos en la cabeza de apostemos por esto, o la estoy embarrando de pronto en la lectura de ciertas cosas, o puedo sumarme a, o puedo apoyar a, o voy a empezar a construir este proyecto, porque la comunicación realmente puede ser un proyecto de vida y un camino. ¿Cuáles son, para ir finalizando entonces, para ustedes tres, esa gran reflexión que quieren dejarle a nuestros televidentes en cuanto a la comunicación y la afrocolombianidad como conjunto, ¿no? Bueno, el mensaje final que daría es: tenemos poder. Nosotros y nosotras como comunidad, nuestro cabello, nuestra piel, nuestros ojos, nuestra voz es poder. Y esa es el arma para poder estar al frente de un sistema que es racista, que es clasista, y decir: vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar, así sea que de a uno, pero eso es poderoso, es como un átomo, que es chiquitico, pero cuando se